Este es un ejercicio de continuidad en el cual tenemos esta función f que está definida a trozos. Para x menor o igual a 1, la función vale 1 dividido x menos 4. Y para x más grande que 1, la función vale x cuadrado más 3x. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decir, sea g de x igual a 1 dividido x menos 4. El dominio de esta función g es una función homográfica. Las funciones homográficas están definidas para todo valor x, salvo aquel que anula su denominador. Fíjense que aquí el valor que anula el denominador es x igual a 4, por lo tanto su dominio serán todos los reales menos el 4. Por otro lado, vamos a definir una función h que está dada por x cuadrado más 3x. H es un polinomio. Al ser un polinomio, su dominio es todos los reales. Muy bien. Fíjense que el único problema que tendría la función es en esta parte, en este trozo. En el otro trozo, en el trozo inferior, no hay problema, porque el dominio es todos los reales. Pero acá en la primera definición de la función, hay un problema en x igual a 4. Sin embargo, fíjense lo siguiente. X igual a 4, que es el punto en el cual esta función no está definida, este trozo de la función no está definida, no pertenece a este subdominio, al dominio de definición de este trozo. Porque f vale 1 dividido x menos 4 siempre que x sea menor o igual a 1. Y para todo x menor o igual a 1, esta función está bien definida, 1 dividido x menos 4. El único problema es que en 4, pero 4 no está en este intervalo de x menor o igual a 1. 4 pertenece a este otro, al de x mayor a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este trozo, f no tiene problemas. Está definida para cualquier valor menor o igual a 1. Y en este otro trozo, para x mayores que 1, f siempre está bien definida. Siempre se le puede asignar un valor a x de manera tal que se pueda hacer la cuenta en este polinomio. Por lo tanto, el dominio de f será todos los reales. Vamos a analizar ahora la continuidad de f en x igual a 1. Para analizar la continuidad de la función en un punto hay que verificar tres pasos. Primero, ese punto, x igual a 1, debe pertenecer al dominio de la función. ¿Esto es así? Bueno, esto es lo primero que tenemos que verificar. Fíjense que habíamos dicho que el dominio de f es todos los reales. ¿Cómo? El dominio de f es todos los reales, entonces x igual a 1 debe pertenecer al dominio de f, porque f está bien definida en cualquier valor de los números reales, en particular en x igual a 1, así que 1 pertenece al dominio de f. El primer paso se cumple. Vamos a ver el segundo ítem. El segundo ítem que tenemos que verificar es que exista el límite de f de x cuando x tiende a 1. ¿Esto será así? Bueno, vamos a verlo. Para que exista el límite cuando x tiende a 1, debemos calcular los límites laterales y ver que sean iguales. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x? Bueno, por izquierda quiere decir los valores menores a 1. Cuando estamos en los valores menores a 1, ¿cuál es la definición de la función? ¿Será la parte superior o la parte inferior? Y como estamos en los x menores a 1, tenemos que tomar 1 dividido x menos 4. Este es el aspecto funcional, la forma funcional de f. Bueno, cuando x tiende a 1, 1 menos 4 es menos 3. El numerador tiende a 1, el denominador tiende a menos 3. Por lo tanto, este resultado, bueno, lo podemos poner de forma más completa, así. Como el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de 1 es igual a 1 y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x menos 4 es menos 3 y este valor que es el del denominador es distinto de 0, entonces es válido que el límite del cociente, 1 dividido x menos 4, es igual al cociente de los límites, x tendiendo a 1 de 1 dividido el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x menos 4.
¿Y esto cuánto da? Fíjense, el del numerador daba 1 y el del denominador menos 3. Esto es menos un tercio. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el límite por derecha. Sería el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x, ¿a qué es igual? Es igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha de x cuadrado más 3 por x, ¿no? Por derecha, por valores mayores a 1. Muy bien. Y fíjense que acá podemos hacer lo siguiente. El límite de la suma es la suma de los límites. Esto lo vamos a obviar, esto lo pueden hacer ustedes. Fíjense que el límite para x cuadrado cuando x tiende a 1 es 1. El límite de 3x cuando x tiende a 1 es 3 por 1, 3. Así que esto va a ser 1 más 3. En definitiva, cuando demuestren que por separado existen cada uno de los límites de estas funciones, y esto va a dar 4. Fíjense que estos límites son diferentes, ¿no? Por izquierda dio menos un tercio, por derecha dio 4. Por lo tanto, la conclusión es que no existe el límite cuando x tiende a 1. No existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y como esta era una condición necesaria para demostrar la continuidad de la función en x igual a 1, lo que podemos decir es que f no es continua en x igual a 1. Presenta una discontinuidad. Como el límite no existe, porque son 3 pasos los que se deben verificar. Uno, que x igual a 1 pertenezca al dominio. Otro, que exista el límite de f en x igual a 1. Y el tercer paso que hay que verificar es que ese límite sea igual al valor de la función en x igual a 1. Bueno, como ya sabemos de entrada que el límite no existe, este tipo de discontinuidad en la cual el límite no existe se conoce como discontinuidad inevitable. Hay una discontinuidad inevitable en x igual a 1. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte del ejercicio. Ahora nos piden determinar la continuidad en x igual a 4. Así que nuevamente, veamos. X igual a 4 pertenece al dominio de f. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque el dominio de la función es todos los reales. Pues el dominio de f es todos los reales. Muy bien, vamos al segundo paso. Hay que ver si existe el límite de f cuando x tiende a 4. De f de x cuando x tiende a 4. Bueno, para eso tenemos que ver el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de f de x. Este será el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de... ¿Cuál es la expresión que toma la función para valores menores a 4? Y fíjense lo siguiente. Para x más grande que 1, siempre la función es esta, x cuadrado más 3x. ¿Bien? Entonces, nosotros queremos calcular el límite para valores inmediatamente próximos a 4 por izquierda y por derecha. Esos valores siempre van a caer acá, en esta región, en la cual x es más grande que 1. Por lo tanto, independientemente de que calculemos el límite por derecha o por izquierda, siempre vamos a usar esta expresión, x cuadrado más 3x. Siempre. Sea por izquierda o sea por derecha. Siempre va a ser esta la expresión funcional. Y esto es igual a 16 más 12. Porque el límite del primer término existe, vale 16. El límite del segundo término existe y vale 3 por 4, 12. Por lo tanto, el límite de la suma es la suma de los límites. Y 16 más 12 es 28. Existe el límite. Existe el límite y vale 28. Y ahora vamos a ver el tercer paso. ¿Cuánto vale f de x? Eso es el tercer paso, porque en él lo que queremos ver es que el límite de f de x cuando x tiende a 4 sea igual a la función evaluada en 4.
Eso es lo que queremos ver. ¿Cuánto vale la función evaluada en 4? Bueno, vamos a la expresión funcional, y fíjense que para x más grande que 1, f de x es igual a x cuadrado más 3x. Por lo tanto, si queremos conocer cuánto vale f en 4, debemos reemplazar 4 por x. Este es 4 al cuadrado más 3 por 4. 3 por 4, 12, más 4 al cuadrado, que es 16, vale 28. Fíjense entonces que sí, se cumple también la tercera condición, que esto se iguala a 28, que era el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Por lo tanto, lo que tendremos es que f es continua en x igual a 4. Y ahora vamos a ver la continuidad en el resto del dominio. Bueno, el resto del dominio es lo siguiente. Tenemos que analizar qué pasa para... Ya hemos analizado en x1 y en x4. Vamos a ver qué pasa para x menores a 1. Para x menor o igual a 1, f de x es igual a 1 sobre x menos 4. Y esta función es continua porque es una función homográfica. Es continua por ser una función homográfica. Fíjense que esta función homográfica solamente tenía problemas en x igual a 4, pero estamos analizando lo que pasa en x menor o igual a 1. Y siempre una función homográfica es continua en todo su dominio. Ahora, para x más grande que 1, no importa que ya hayamos analizado el 4, para x más grande que 1, f de x será igual a x cuadrado más 3x, que es un polinomio, y un polinomio también es continuo. Esta función es continua por ser una función polinómica. Entonces, en el resto del dominio, f es continuo. Y esto es algo muy importante porque muchas veces en los exámenes les suelen preguntar directamente, le dan esta función a trozos y les dicen analizar la continuidad. Entonces, lo que ustedes deben hacer en primer lugar es, salvo en el punto de pegado de la función, analizar qué pasa en el resto del dominio. O sea, qué pasa en x menor a 1, qué pasa en x mayor a 1. Y muchas veces eso es directo. Uno dice, bueno, en x menor a 1 la función es continua por ser homográfica, en x mayor a 1 la función es continua por ser polinómica. Por lo tanto, solo queda analizar qué es lo que pasa en el punto de pegado. Y ahí dicen, bueno, vamos a analizar lo que pasa en x igual a 1. A veces puede pasar, sí, que en cada una de estas subfunciones de definición haya algún punto de continuidad. Por ejemplo, imaginemos que 1 sobre x menos 4 sea válida para x menor o igual a 8. Bueno, en ese caso en 4 tampoco hay continuidad, ¿de acuerdo? Porque 4 no pertenecería al dominio directamente, se incumpliría la primera condición, que el punto pertenezca al dominio. Pero bueno, ese es el algoritmo, digamos, la receta con la que hay que trabajar. Primero nos fijamos en cada uno de los intervalos sacando el punto de pegado, y luego nos fijamos cómo es la continuidad en el punto de pegado. Muy bien, y ahora pedían graficar la función. Recordemos que la función era 1 dividido x menos 4 para x menor o igual a 1, y x cuadrado más 3x para x más grande que 1. Muy bien. Entonces, vamos a graficar primero 1 dividido x menos 4. Para eso nos acordamos que esta es una función homográfica. Fíjense que la función 1 dividido x, ¿se acuerdan cómo era? Era algo así, ¿no? La función 1 dividido x. Era algo así. Era algo así, la función 1 dividido x. Muy bien. Pero si nosotros no queremos 1 dividido x, sino 1 dividido x menos 4, lo que hay que hacer es correr la asíntota vertical, x igual a 0, 4 unidades a la derecha. Muy bien. Más o menos la corremos hasta acá. Entonces, esta asíntota ahora va a aparecer acá. Aquí va a aparecer ahora la asíntota
vertical. Y la gráfica va a ser similar. ¿De acuerdo? La gráfica va a ser algo así. Sería algo así, ¿no? Muy bien. Pero fíjense que esta gráfica, acá hay un problema, se utilizaría solamente para x menor o igual a 1. Entonces, en realidad, cuando x vale 1, por ejemplo, ¿cuánto vale esta función? Bueno, sería 1 dividido 1 menos 4, menos un tercio. Más o menos por acá. Menos un tercio. Es decir, esa función llega hasta el menos un tercio. Por lo tanto, la función que acá debería seguir pasando, ¿no? Para llegar a la asíntota, esta función viene así. Algo así. Acá se sigue pegando, se pega cada vez más. Recordemos que hay una asíntota horizontal. Bueno. ¿Qué pasa en x igual a 1 del otro lado? Fíjense que acá hay un punto que es el cerrado porque es menor o igual a 1. Bien. Fíjense que en el 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 3 es 4. Esto es como que 1, 2, 3. Esto es como que debería empezar por acá, ¿no? O pasar por acá, al menos. Bueno, fíjense que acá va a haber un punto abierto, porque no pertenece en este subintervalo, porque acá dice mayor estricto. Bueno, vamos a graficar esa función. X cuadrado más 3x. Se puede escribir como x cuadrado más 3x más la mitad. Es una función y. La mitad de 3 al cuadrado, hay que sumarla. De 3 al cuadrado y hay que restarse. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque entonces esto se puede escribir como x más 3 medios al cuadrado. Y hay que restarle el 9 cuartos. ¿Bien? Entonces, fíjense que llegamos a la ecuación de una parábola. Y más 9 cuartos es igual a x más 3 medios al cuadrado. Esta es una parábola con vértice en menos 3 medios menos 9 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, y además es una parábola positiva. Fíjense acá el eje de la parábola, a ver, sería en cuando x vale menos 3 medios, menos 3 medios está por acá, y menos 9 cuartos está por acá, más o menos por acá, ¿no? Vamos a ver por acá. Muy bien, entonces esta es una parábola que debe pasar por este punto. Muy bien, entonces acá tenemos que sigue creciendo. Vamos a graficarlo así. Sigue creciendo la función. Esta en realidad no es una asíntota de nada, porque hubiera sido una asíntota de esta otra parte. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto para que sea un poquito más próximo a la realidad. Muy bien, recordemos que al armar esta ecuación hemos llegado a esto, y más 9 cuartos es igual a x más 3 medios al cuadrado. Esta es una parábola con vértice en menos 3 medios, menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos, menos 3 medios, fue lo que habíamos determinado. Voy a borrar por acá. Bueno, entonces, esto vamos a poner con azul, lo podríamos imaginar como algo así, ¿no? Algo que viene así, que viene por acá, y que cruza por acá. Y luego sigue, ¿no? Sigue creciendo. Del otro lado también vendría, más o menos así. Y acá sigue creciendo. Entonces fíjense que la gráfica de la función, vamos a volver a colorearlo, sería esto. Por acá, para x menores a 1, sería este trozo, ¿no? Acá se sigue, acá no quiere decir que valga que se haya pegado a x y a y igual a 0, es que está cada vez más próximo. Bueno, acá vamos a borrar un poco porque se pasó. Y lo mismo del otro lado, ¿de acuerdo? Vale, algo así.
esta es la gráfica de la función. Fíjense que se puede ver claramente que en x igual a 1 hay una discontinuidad. Fíjense que, vamos a ponerlo así, acá está abierto, ¿de acuerdo? Acá está cerrado. Vamos a ponerlo así. En x igual a 1 hay una discontinuidad inevitable de tipo salto. ¿De acuerdo? La función salta un paso finito. Bueno, fíjense que es importante decir que esta función no tiene asíntotas. ¿De acuerdo? Esta asíntota es una asíntota, pero para esta función, 1 dividido x menos 4. Pero esta función sigue de largo. Por acá, la parábola, y cruza en algún momento esta recta x igual a 4. No tiene ninguna asíntota. Bueno, así es como se resuelve este ejercicio.